forma de organizar información cuantitativa es mediante tablas de frecuencia. Aquí vamos a poner tablas de frecuencia. Bueno, ¿en qué consiste una tabla? Es una tabla donde se resumen igual en clases los datos, pero estos son datos numéricos, entonces nuestras clases van a ser intervalos numéricos. Lo primero que vamos a hacer para elaborar una tabla de frecuencias es calcular el rango de los datos. ¿Qué es el rango? Es el dato mayor menos el dato menor. Para nuestro caso, el rango sería 28, que es el dato mayor, menos 11, que es el dato menos 17, perdón. Menos 17, arreglamos acá, menos 17, que es el dato menor. 28 menos 17, eso sí nos da 11. ¿Qué quiere decir este 11? Este 11 indica que hay una diferencia de 11 años desde el individuo menor hasta el individuo mayor. Ese es el rango de datos. Bueno, lo segundo es determinar el número de clases que vamos a utilizar. Entonces, número de clases. El número de clases podemos calcularlo mediante alguna fórmula. Hay diferentes fórmulas. Ahí está la fórmula de la raíz, la fórmula de Sturges, hay una fórmula de la potencia. La idea es determinar un número de clases apropiado, que no mínimo, o sea, 5, máximo 20. Vamos a utilizar la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges dice que el número de clases es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 de n. ¿Dónde n? ¿Quién es? N es el número de datos. Quiere decir que para nuestro caso, el número de clases va a ser 1 más 3.322, el logaritmo en base 10 de 31 datos. Si hacemos este cálculo, esto nos da 5.95. Como el número de clases debe ser una cantidad entera, entonces este valorcito lo aproximamos a 6. Es decir, que vamos a usar 6 clases. ¿Listo? Después de que ya sabemos cuántas clases vamos a utilizar aproximadamente, porque algunas veces puede resultar más o menos, dependiendo del conjunto de datos, puede ser que necesitamos una clase más. Entonces, vamos a calcular la longitud de las clases. La longitud de clase, LC, es igual al rango dividido entre el número de clases. Es decir, para nuestro caso, el rango calculamos que era 11, el número de clases era 6. Esto nos da 1.83. Como nuestros datos son enteros, esta longitud debe estar en cantidad entera. Entonces lo aproximamos a 2. Entonces vamos a calcular nuestras clases o a construir nuestras clases con una longitud de clase igual a 2. Ahora 4. Vamos a construir las clases. Construir clases. ¿Cómo vamos a construir nuestras clases? Entonces vamos a empezar a trabajar nuestra tablita de frecuencia. Aquí vienen las clases. Y aquí vamos a poner la frecuencia. Comenzamos con nuestro dato menor. Entonces nuestro dato menor es 17. Vamos aquí 17. Aquí, a este 17, le vamos a sumar
la longitud de clase. Entonces, más la longitud de clase. Más la longitud de clase, ese 17 más 2 me daría 19. Y así sucesivamente. Voy construyendo mis clases sumando la longitud de clase. 19 más 2 me da 21. 21 más 2 es 23. 23 más 2 es 25. 25 más 2 es 27. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como las clases deben ser excluyentes, si esta clase comienza en 19, esta debe terminar en 18. De forma similar, si esta comienza en 21, esta debe terminar en 20. Esta debe terminar en 22. Esta en 24. Esta en 26. Y esta debe terminar en 28. ¿Listo? Ya construí mis clases. Ahora voy a calcular la frecuencia. Si lo que pongo de frecuencia, como igual que hicimos en las tablas de frecuencias de variables cualitativas, que ya trabajamos, si lo que ponemos de frecuencia es la cantidad, se llama una tabla de frecuencias absolutas. Si ponemos una proporción, sería una tabla de frecuencias relativas, y si ponemos un porcentaje, sería una tabla de frecuencias porcentual. Por ejemplo, si contamos cuántos individuos hay aquí en nuestro conjunto de datos que están entre 17 y 18, vemos que hay 2. Entonces está este individuo y este. ¿Listo? Entre 19 y 20 tenemos 3. Entre 21 y 22 hay 5. Entre 23 y 24 tenemos 10. Entre 25 y 26 hay 4. Entre 27 y 28 hay 7. Aquí ponemos un total. Tenemos 31 individuos. ¿Listo? Esta es la forma en que se construye una tabla de frecuencias absolutas. Ahora, si no queremos escribir nuestra frecuencia en términos de cantidades, sino como porcentajes o como proporciones, suponemos que vamos a escribir un porcentaje, entonces sería una tabla de frecuencia porcentual. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Recordemos, dividimos el número de datos que hay en la clase sobre el número total de datos. Entonces, aquí encontramos la proporción, la multiplicamos por 100 y tendremos el porcentaje. Por ejemplo, 2 dividido 31, ¿sí? Es aproximadamente 0.06, que corresponde al 6%. Y así sucesivamente podemos ir calculando. Aquí tendríamos el 10%. En esta tendríamos el 16%. Luego viene el 32%, el 13% y por último el 23%, para un total del 100%. Si colocamos estas cantidades en porcentaje, vuelvo y repito, es una tabla de frecuencias porcentuales. Bueno, ahí hemos organizado nuestros datos cuantitativos.